Hola, soy el profesor Horacio y hoy vamos a ver el tema de leyes de los exponentes. Bueno, primero que nada, ¿qué son las leyes de los exponentes? Pues es una serie de reglas que sirve para hacer operaciones con potencias. Y esta es una expresión algebraica o puede ser aritmética, donde representa una potencia, ¿no? Es un término con una potencia. Bueno, vamos a empezar con las leyes de los exponentes. La número 1 dice que x a la 1 es igual a x. Esto ya lo veníamos manejando. Cuando la x no tiene exponente, quiere decir que su exponente es 1. Pero por estética no se pone. O sea, no es necesario ponerlo. Está implícito. La regla número 2 es que todo número elevado a la 0 es igual a 1. O sea, no importa qué número sea. Si está elevado a la 0 quiere decir que es igual a 1. Esta es la propiedad aditiva de los exponentes. Si yo multiplico x a la n por x a la m, el resultado va a ser x a la n más m, es decir, se suman los exponentes. Aquí tenemos ejemplos numéricos, tenemos x a la 3 por x a la 5, el resultado va a ser x a la 8. El 8 sale de sumar el 3 y el 5, se sumaron los exponentes. En el otro ejemplo es igual, tenemos x por x a la 3 por x a la 2, se suman los exponentes. Este exponente tiene 1 más 3 nos da 4, más este 2 nos da 6. Esta es la de la división, la del cociente. Si tenemos x a la n y la divido entre x a la m, el resultado va a ser x a la n menos m, donde el valor que estamos restando es el exponente que tiene en el denominador. Y aquí observamos el ejemplo numérico. X a la 5 sobre x a la 3, el resultado va a ser x cuadrada. O sea, a 5 le quitamos el 3 de la parte de abajo. Y otro ejemplo numérico, tenemos x a la 4 sobre x. Al 4 le quitamos el 1 de la de abajo y nos queda x a la 3. La número 5 es cuando tenemos un exponente, bueno, un número con un exponente elevado a otro exponente, así entre paréntesis como lo vemos aquí. En este caso se multiplican se multiplican los exponentes. Entonces si tenemos x a la n, todo esto a la m, el resultado sería x a la n por m. Y aquí tenemos un ejemplo numérico, tenemos x a la 3, todo esto a la 4, entonces quiere decir que sería x a la 3 por 4, quiere decir que es x a la 12. Si tenemos x a la 4 y todo esto a la 5, sería x a la 20, el 20 sale el resultado de multiplicar 4 por 5. La número 6 y la número 7 son propiedades distributivas de los exponentes y están un poco mezcladas. Por ejemplo, si tenemos x y y entre paréntesis a la n, este exponente, siempre y cuando lo que está dentro sean factores, ¿no? Se están multiplicando. Este exponente se distribuye a cada uno de los términos, de manera que puede quedar como x a la n por y a la n. En el 7 sucede lo mismo, pero está un poco combinada con la regla número 5. Si tenemos x a la a y y a la a, todo esto a la n, el resultado va a ser x a la a por n y y a la b por n. Es decir, se multiplican los exponentes. ¿Ok? Esto es muy importante porque se utiliza mucho. Y ejemplos numéricos, tenemos x, y, todo esto a la 3. El 3 se distribuye tanto a la x, te queda x cúbica por y cúbica. Y en el otro ejemplo tenemos x a la 3 por y a la 2, todo esto a la 4. El 4 se distribuye a cada uno. Al distribuirse a la x te quedaría x a la 12, que es el resultado de multiplicar 3 por 4. Y al distribuirse a la y te quedaría y a la 8. La número 8 es muy parecida, nomás que en lugar de ser factores, de ser productos, es un cociente, es una división. Entonces este también es distributiva la propiedad. El exponente x sobre y, todo esto a la n, el exponente se distribuye tanto al numerador como al denominador. Y te va a quedar x a la n sobre y a la n. Y la 9 es parecida, nomás que el exponente de tanto de la x como de la y es diferente de 1. Entonces tenemos que va a ser x a la an sobre y a la bn. Es decir, la n se distribuyó a cada uno de los exponentes.
Y aquí ejemplos numéricos, tenemos x sobre y a la 3, el 3 se distribuye tanto a la x como a la y, te queda x cúbica sobre y cúbica. En el otro ejemplo tenemos x cúbica sobre y cuadrada, todo esto a la 4. Entonces aquí tenemos x a la 3 por 4, nos queda x a la 12. Y abajo y a la 2 por 4 nos queda y a la 8. Se distribuyó el 4 en tanto en el numerador como el denominador. Nos queda este resultado. La número 10 es para los exponentes negativos. Si yo tengo exponentes negativos, los puedo poner en forma de fracción, mandarlo hacia el denominador, pero con el exponente positivo. Esto es muy importante porque en la mayoría de los exámenes estandarizados, incluso lo correcto es que manejemos las respuestas finales con exponentes positivos. Y aquí tenemos la 11, es muy parecida, nada más que el coeficiente es diferente de 1. El coeficiente se queda arriba y solamente bajamos el x a la n. Aquí está negativo, al bajarlo se hace positivo. Ok, que quede clara esa parte. Y aquí un ejemplo, tenemos x a la menos 2. Este x a la menos 2 es igual a 1 sobre x cuadrada. Una propiedad. Ahora, aquí tenemos 3x a la menos 4. El 3 se queda arriba, bajamos el x a la 4, pero ya baja al 4 positivo. Esas serían las reglas 10 y 11. La doceava es la de los radicales. Si yo tengo x a la n a una raíz enésima, yo puedo poner el exponente en forma de fracción como x a la n sobre m, donde el denominador de la fracción va a ser la potencia de la raíz y el numerador de la fracción va a ser la potencia que tenga la x dentro de la raíz. No sé si me expliqué. Repito, el numerador es el exponente que tenga la x y el denominador va a ser el exponente que sea la raíz. ¿Okay? Y aquí un ejemplo, tenemos raíz cuadrada de x a la 3 y aquí nos queda que es x a la 3 medios, porque el 2 es la potencia que tiene la raíz. La única raíz que, cuando la raíz aparezca sola, quiere decir que es raíz cuadrada, ¿no? Es la única raíz que aparece sola, la raíz cuadrada. Si está sola, en automático sabemos que es un 2. Entonces por eso aquí sería x a la 3 medios. Aquí tenemos x quinta, la raíz cúbica de eso. Entonces nos queda que es x a la 5 tercios. Bueno, ahora un ejemplo un poquito más elaborado, más parecido a lo que van a hacer ustedes. Tenemos x cúbica por y a la 2 sobre x a la 2. Todo esto multiplicado por x a la 4, y a la 2, z a la 3 sobre z a la 2, y a la 3. ¿Qué hice primero aquí? Pues multipliqué de manera, si se fijan son fracciones, multipliqué como una multiplicación de fracciones, el de arriba por el de arriba, y el de abajo por el de abajo. El de arriba por el de arriba, x a la 3 por x a la 4 se convierte en x a la 7, este término que estoy marcando. Y a la 2 por y a la 2 se convierte en y a la 4, este término que estoy marcando. Y como no hay zetas, pues te queda como z a la 3. Ahora el denominador sería x cuadrada por z cuadrada por y cúbica. Queda todo así completo. Como no se repiten bases, queda igualito. Y ahora aplico la de la división. X a la 7 menos x a la 2. Perdón, x a la 7 sobre x a la 2. Nos va a quedar x a la 5 porque estoy restando el 7 menos el 2. Y a la 4 sobre y a la 2 nos queda y a la 2. Y z a la 3 sobre z a la 2 nos queda z lineal. Es importante, si se fijan, yo solamente operé x con x, y con y, z con z, porque solamente se pueden operar, para aplicar la ley de los exponentes, solamente se pueden operar términos que sean de la misma base, ¿ok? O sea, la misma letra. Y este ejemplo es muy interesante, si se fijan, en los exámenes estandarizados vienen muchos de estos. Es un chorizo, o sea, un revoltijo aquí adentro. Y al final todo esto está elevado a la 0. Entonces hay que recordar la regla que dice que todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Creo que era la regla número 2. Entonces no importa lo que tengas aquí adentro, si al final todo está a la 0, esto va a ser igual a 1. No tienes que hacer las operaciones de adentro.
Entonces, en automático sabemos que es 1. Entonces, por ejemplo, el resultado de todo esto es 1. Y aquí está otro ejemplo. Tenemos x a la 3 por y a la menos 2 por z a la 4. Todo esto a la 1 medio. Este 1 medio se va a distribuir a cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, al distribuirse a la x cúbica te va a quedar x a la 3 medios. Hacemos multiplicación de fracciones. Y luego y a la menos 2 por 1 medio nos queda y a la menos 2 medios. Z a la 4 por 1 medio nos queda z a la 4 medios. Acuérdense que la multiplicación de fracciones se hace lineal y cuando tenemos términos enteros imaginamos que le ponemos un 1 aquí abajo. Un 1 de denominador. Entonces sería 3 por 1, 3. 1 por 2 nos da el 2 de abajo. Menos 2 por 1, menos 2. Y el 1 que lo imaginamos aquí, 1 por 2, 2. 4 por 1, 4. Y luego el 1 que imaginamos que tiene, 1 por 2, 2. Y así hacemos la multiplicación de fracciones. Acuérdense que se multiplica y que el exponente se distribuye cada uno. Estamos aplicando varias leyes aquí. Y ya simplificamos las fracciones. X a la 3 medios no la podemos simplificar. Menos 2 entre 2 te queda que es y a la menos 1. Y 4 entre 2 te queda que es 2. Ahora, por convención, así como te pide que obtengas los exponentes positivos, también te pide que las respuestas las dejes en radicales, en raíces. Entonces, este 3 medios lo convertimos a raíz, la raíz cuadrada de x cúbica, la z cuadrada se queda igual y este y a la menos 1 lo mandamos hacia abajo como una y positiva. Y ese sería el resultado. Y eso sería todo de ley de los exponentes.